Aquí vengo a hacer una breve explicación del diagrama de bloques del simulador de un ventilador mecánico operado por LabVIEW. Lo que primero vamos a encontrar es un panel de control el cual nos va a operar dos perillas, una para el peso del paciente para calcular el volumen tidal. Entonces lo que hacemos acá es calcular el peso del paciente, multiplicarlo por una constante que es un volumen que tenemos ya un rango predeterminado que son 7 mililitros de volumen inspirado total. Lo vamos a multiplicar por el peso del paciente y eso nos arroja el volumen tidal o corriente del paciente. Paso seguido vamos a calcular la frecuencia respiratoria para poder hallar el ciclo respiratorio con relación IE. Aquí lo que se hace es hacer una división de 60 segundos o un minuto dividido entre la frecuencia respiratoria que le calculemos al paciente. El resultado lo vamos a dividir en 3 porque pues, la relación IE es una inspiración por dos respiraciones. Entonces ese resultado lo dividimos en 3 y nos va a calcular el tiempo inspiratorio. Ese es el tiempo inspiratorio. Paso seguido lo vamos a multiplicar por una constante que es 2 por el doble de la inspiración, porque una inspiración son dos expiraciones, entonces lo vamos a multiplicar por 2, ese resultado lo multiplicamos por 2 y nos arroja el tiempo expiratorio. Bueno, así podemos calcular el volumen corriente o tidal, los tiempos expiratorios en relación IE, y vamos a calcular los flujos expiratorios y volúmenes y flujos expiratorios e inspiratorios. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente vamos a dividir el volumen corriente o tidal, lo vamos a dividir en los tiempos de cada uno. Entonces, si queremos hallar los flujos y los volúmenes expiratorios, entonces vamos a dividir el volumen corriente o tidal en el tiempo expiratorio. Eso nos va a arrojar los flujos y los volúmenes expiratorios. Si queremos calcular los flujos y volúmenes expiratorios, entonces vamos a dividir el volumen corriente o tidal en el tiempo inspiratorio y eso nos va a arrojar los flujos y volúmenes inspiratorios. Por último, el volumen expiratorio total y el volumen inspiratorio total son los mismos, es el mismo volumen corriente o tidal. Como lo pueden ver aquí, hay una conexión de estos dos volúmenes con respecto al volumen corriente o tidal. Entonces, si nos vamos a la simulación, aquí vamos a encontrar el panel que vamos a manejar con las perillas. Tenemos calculado para un paciente de 60 kilos y una frecuencia respiratoria de 12. Automáticamente nos calcula un volumen corriente tidal de 420, una relación IE de 1.6 y 3.3, ¿sí? Corroborándolo en la calculadora son correctos los datos. Flujo expiratorio, el flujo expiratorio y el volumen expiratorio es el mismo, ¿sí? Y los volúmenes inspiratorio total y el volumen expiratorio total viene siendo el mismo volumen corriente o tidal. Esa es la función de nuestro panel de control en LabVIEW. Aquí este diagrama de bloques lo que nos permite manejar son las válvulas de salida de oxígeno y las válvulas de salida de aire, que van a estar entre 40 y 50 psi. Y en el panel de control vamos a poder ver esa misma gráfica. Son válvulas manuales que se abren o se cierran, ¿sí? Y vamos a poder ver esa misma interacción la vamos a poder ver aquí en el panel de control. Acá vamos a poder evidenciar que contamos con una estructura WLOOP y una estructura Case Structure que nos va a permitir organizar más nuestro trabajo y que pues cuando empecemos a simular nuestro ventilador mecánico, pues aquí como lo pueden ver todas las posiciones iniciales estén en 0. ¿Sí? Acá digamos que el tanque 3 y el tanque 4 van a estar en 10 porque estos son los tanques. Este tanque se llena de manera inversa, entonces posición 0 sería 10, ¿sí? Y de igual forma este tanque va a estar de manera inversa porque lo estoy manejando para cuando salga la expiración. Vamos a ver bloques, aquí podemos ver entonces todos los oxígenos, todos los tanques, todas las estructuras van a estar en una posición inicial que es 0. ¿Sí? Vamos al otro caso. En este caso vamos a iniciar a que los tanques de oxígeno se llenen de aire. Vamos a manejar 2000 mililitros en cada tanque con un tiempo de espera de 0,8 milisegundos. Y vamos a calcular, utilizamos esta estructura que es una estructura de rangos específicos que está aquí, máximos y mínimos, ¿sí? Para tener una temperatura máxima de 37 en el humidificador y una temperatura mínima en el mezclador de 20 grados centígrados.
y se me activa un mezclador que va a ser el que me mezcla, bueno, como lo dice normalmente, me va a mezclar el oxígeno y el aire para poder entrar al paciente. Sabemos que el oxígeno y el aire no pueden entrar a una temperatura de las que salen de las balas, entonces hay un humidificador también que me humidifica ese aire con 40 miligramos por litro. Esta es la estructura que me permite a mí iniciar la operación del ventilador. Encenderlo. Y aquí vamos a ver cómo se enciende el ventilador con esta perilla, con este bucle que está aquí, que es un bucle, un booleano un booleano vertical, simplemente. Entonces lo podemos encender y automáticamente vemos cómo se encienden el mezclador, cómo se encienden los cilindros, cómo se llena acá y cómo se llena también en el panel de control el cilindro. Acá se inicia el mezclador y paso seguido vamos a utilizar el inicio del ventilador, pero entonces vamos a mirar primero la estructura en diagrama de bloques. Y acá tenemos la última estructura, que es un wheel-up nuevamente, entre un case stir para el inicio de la ventilación. Tenemos un tiempo de espera de 100 milisegundos y tenemos los tanques que podemos ver acá en la simulación, el resto de tanques, ¿sí? Con las válvulas check. Aquí, estas serían las válvulas check. Las tenemos activadas para que se inicie la ventilación con un decremento y con un incremento también. Entonces vamos a ver cómo sería esa parte. Cómo se simularía ya como tal en el ventilador. Entonces vamos a ver aquí que cuando iniciamos nuevamente toda la simulación, todos los valores se van a ceros. ¿Sí? Bueno, el del reloj no, porque aquí, el de panel de control no, porque yo aquí puedo calcular pesos iniciales para el paciente. No es necesariamente que se me vaya, no necesito necesariamente que se me vaya a ceros. Pero sí necesito que todo el circuito esté en ceros. Las válvulas check están apagadas, el ventilador, el mezclador está apagado, los cilindros de oxígeno y aire no tienen contenido. Y vamos a iniciar entonces la ventilación. Entonces, como lo dice aquí, primero enciende el equipo, vamos a encender el equipo, se inicia toda la parte de llenado de balas, toda la parte de llenado de cilindros, inicia el mezclador y los termómetros también se inician. Calculamos el peso del paciente, calculamos la frecuencia respiratoria, tenemos los datos, abrimos las válvulas de oxígeno para una presión determinada, abrimos las válvulas de aire para otra presión determinada y por último iniciamos el proceso de ventilación. ¿Sí? Ahí se inicia el proceso de ventilación, las válvulas check se activan. Si miramos acá, yo puedo calcular una frecuencia respiratoria más baja para el paciente y al calcular la frecuencia respiratoria más baja para el paciente, la intensidad aumenta. ¿Sí? Cuando yo calculo una frecuencia más alta, una frecuencia respiratoria para el paciente más alta, la intensidad en el insuflado disminuye. ¿Sí? Entonces aquí volvemos otra vez a calcular la frecuencia respiratoria más alta para el paciente. ¿Sí? Por ende son 2 segundos, la intensidad aumenta. ¿Sí? Y si yo disminuyo, la intensidad también disminuye. Esa es la simulación. Esa es mi simulación de un ventilador mecánico operado por LabVIEW. Muchas gracias.